Vamos ahora con el teorema de Bayes. Bien, el teorema de Bayes. Bueno, hay que decir que este teorema es la razón de ser de toda una rama de la estadística que se llama estadística bayesiana, precisamente por la idea de base que hay detrás de este teorema y que genera toda una, llamémosle, alternativa a, a la rama también llamada estadística clásica. Por mencionar alguna característica general como para distinguir una de otra, más allá de las técnicas y los procedimientos, en la estadística clásica los parámetros poblacionales se entienden constantes. En la estadística bayesiana no, por ejemplo. Entonces eso más vale que tiene una diferencia sustancial porque hace que los parámetros sean un número real fijo al cual yo me quiero acercar, eso es la estadística clásica, y claro, pero si los parámetros poblacionales no son fijos, son variables, o sea, tienen su distribución, más vale que la cuestión procedimental y conceptual cambie, ¿sí? Bueno, el teorema de Bayes, fíjate que tiene la misma hipótesis que el teorema de la probabilidad total. Ya no nos vamos a meter en detalle con eso. Dice sea B1, B2, B sub n una partición del omega. Acá lo vemos perfectamente al omega particionado, ¿no? Dice, si A es un evento cualquiera del omega, ahí está otra vez arriba de algún mosaico sí o sí, entonces, y fíjate la probabilidad que calcula este teorema. La probabilidad, sabiendo que el artículo salió de A, que haya estado en algún BJ particular que yo quiera. En el problema que hicimos anteriormente, para el teorema de la probabilidad total, lo que teníamos nosotros era los fabricantes, ¿no? Entonces el teorema de Bayes respondería a la pregunta, si yo saco uno al azar y encuentro que es defectuoso, ¿qué probabilidad tengo que haya venido del fabricante C? Esa es la pregunta de estudio, ¿sí? Bueno, no pretendo ahondar por ahí en las aplicaciones ni en los contextos, pero es siempre significativo intentar darle sentido, ¿no? Uno podría, por ejemplo, controlar las estimaciones que se hacen de los defectuosos de uno, de los defectuosos de otro, de los defectuosos respecto al total, de las creencias que se tiene, para controlar los supervisores de cada línea. Es este tipo de cálculos y ensayos en el contexto de control de calidad, ¿no? Entonces ahora lo que se hace, claro, es un cálculo diciendo, bueno, yo saqué uno y me encontré que es defectuoso. ¿Qué probabilidad tengo que haya venido de tal fabricante? ¿Sí? Entonces, de alguna forma también uno chequea los valores que crea tener. ¿Sí? Entonces, vamos a pegarlo por acá. Vamos a pegarlo por aquí, al teorema de Bayes, con su enunciado. Y hacemos la prueba porque es directa. Es directa, ¿sí? Pongo acá al costadito, lo hago porque es cortito. Demostración. Pongo acá, siguiendo la misma hipótesis, me refiero respecto al teorema de la probabilidad total, siguiendo la misma hipótesis, me propongo calcular la probabilidad de, sabiendo que ocurrió el evento A, ¿sí? Que venga de algún BJ en particular. Bueno, es una probabilidad condicional, entonces es la probabilidad. Esta es una J. Ahí está. Entonces, es la probabilidad de la intersección de BJ con A dividido en la probabilidad del evento condicionante. Eso por definición de probabilidad condicional. Ahora, la probabilidad que está arriba es de una intersección, ¿sí? Entonces voy a hacer igual que hoy. La probabilidad de uno de los eventos que voy a tomar
por conveniencia, uno de los eventos que están en la partición del omega, por la probabilidad, sabiendo que ocurrió ese conjunto de la partición del evento A. Y en el denominador es directo, porque esta formulita que tenemos acá abajo, ¿sí?, es la que probamos anteriormente, o sea, es ni más ni menos que la probabilidad de A. Quiere decir que eso ya lo tengo justificado y probado de antes. Está esa fórmula para decir la probabilidad de A porque el espacio muestral está particionado, ¿sí? O sea, estoy usando lo anterior. Entonces ya queda probado, ya queda justificada la fórmula. O sea, ¿por qué se calcula? Porque se calcula de esa manera, ¿sí? Bien, observemos lo siguiente. En cierto sentido, a nosotros nos interesa más la ventaja algebraica que supone el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque nos propone calcular una probabilidad, que es condicional, ¿sí? Pero fíjate que usa una probabilidad condicional que es la recíproca, que nosotros sabemos que no es lo mismo, ¿sí? O sea, uno condicionado con el otro, darlo vuelta, no se puede. Por definición no te va a dar lo mismo. Entonces Bayes lo que hace de alguna manera es decir, si vos querés calcular una probabilidad condicional, pero la información condicional que tenés está invertida, es al revés, bueno, con esto lo llegás al igual, agregando ese número de arriba y este número acá abajo. Pero la cuestión que te permite, en cierta forma, dada una probabilidad condicional, calcularla a partir de una donde están invertidos los conjuntos. Bien. En la presentación tenemos un ejemplo continuado al problema anterior y por supuesto que es lo mismo, ¿no? Por supuesto que continúa en la misma línea. Continúa en la misma línea de los anteriores. Dice, si en el problema planteado anteriormente, al de los fabricantes y defectuosos, se toma al azar una componente y se encuentra que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya venido por el proveedor B? Pregunta, y que no haya venido de la... ¿Sí? Bien, vamos a hacer la primera parte. Al otro lo dejamos para que lo terminen y preguntan, en todo caso en clase. ¿Sí? En la parte A dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido de B? Pero yo ya sé que es defectuoso. ¿Sí? Yo ya sé que es defectuoso. Entonces, si yo saqué uno que sé que es defectuoso, ¿qué probabilidad tengo de que venga del proveedor B? ¿Qué porcentaje del total le ocurre eso? ¿Sí? Del total de defectuoso. Entonces, aplico el razonamiento de Bayes directamente. Tengo esta condicional donde D es el condicionante y B es el evento. Fíjate en la información del problema que la que yo tengo es al revés. El condicionante es B y D es el elemento. ¿Ves que lo tengo al revés? Entonces, para esos casos es que voy a aplicar Bayes. Entonces, esta probabilidad condicional la voy a calcular usando la que tengo yo, que es la inversa. Pero le agrego dos cosas, la probabilidad del B dividido la probabilidad del D. Ahí lo que hice fue aplicar la formulita de arriba. ¿Sí? Bueno, y estos datos los tengo allá arriba. Al de abajo, la probabilidad del D es lo que quedó acá para terminar de calcular, es ese numerito, ¿sí? Y arriba, la probabilidad de D, sabiendo que ocurrió B, por la probabilidad de B, es uno de los que tenemos acá. Precisamente ese, ¿sí? Multiplicado, digo, es eso.